diciendo, mis amigos, ante tanta situación que está afectando a la sociedad dominicana, por cómo se siente el país, porque estos son hechos que laceran el sentimiento de los dominicanos, no importa en el lugar de la República Dominicana donde se viva, e inclusive nuestros hermanos dominicanos que residen en el extranjero, cuando se enteran de este tipo de informaciones, lo lamentan porque es en su país que está pasando. Pero no obstante a que es en su país, imagínese que un dominicano que reside fuera se entera de un hecho tan lamentable y cuando la información la amplía se da cuenta que es un pariente suyo. El dolor es más fuerte todavía, porque muchas veces esos dominicanos no tienen la oportunidad de venir tan rápido, de comprar un ticket aéreo y venir a su país a cumplir con el dolor que a su familia le embarga. Entonces, por eso, ustedes ven que nosotros todos los días iniciamos este matutino con la palabra diaria, el mensaje bíblico, que ustedes siempre lo ven en la voz y la recomendación del pastor Ángel Zapata Santana. Y hablando del pastor Ángel Zapata Santana, que es el pastor de la iglesia Restaurando Vidas y presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas Dominicanas, la Federación de Iglesias Evangélicas Dominicanas. Lo tenemos aquí porque entendemos de que hay que tratar de orar a diario, a cada segundo, por el pueblo dominicano. Hay que orar por el mundo. A mi izquierda está el pastor Ángel Zapata, a mi derecha está el hermano Marino, que siempre es un batallador con nosotros en todo el día a día. Sí. Y también tenemos otro de los miembros de la iglesia que siempre nos acompaña en muchas de las actividades y de la gente que está luchando con todo lo que tiene que ver con el avance de la iglesia Restaurando Vidas y de la Federación, que es el hermano Juan Castillo, mejor conocido como Blanco, ¿verdad? Porque, señores, es lamentable lo que está pasando, pastor. Así es, así es. Bueno, es una pena realmente, le damos la bienvenida a todos ustedes y gracias de verdad por compartir ese espacio con nosotros. Licenciado Carlos, para nosotros es un honor estar aquí y empezando el año, darle la noticia así al mundo de tantas cosas malas que hay, es algo fuerte. Pero agradecemos al Señor en su infinita misericordia. Dice la palabra de Dios, quiero compartir con ustedes, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que nosotros somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la respuesta que aparentemente muchas personas buscan. ¿Qué está pasando en el mundo? Con tanto feminicidio, con tanto maltrato, con tantas maldades que hay en esta tierra y principalmente en nuestro país, que es lo que estamos viendo cada día más. Nos consternamos de verdad y nos unimos al dolor de cada familia que ha perdido un pariente, tanto en el 2018 como entrando el año. Es una pena. Pero tenemos que reconocer algo, licenciado, que la Biblia no se equivoca. Dice la palabra de Dios que sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa? Está gobernado por Satanás. Hay un mundo espiritual, hay un mundo físico que nosotros no podemos ignorar. Jesús, cuando viene a la tierra, nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Por esa razón es que la persona ya no se ama, no se quiere, no se respeta, no se valora. Simplemente lo que está pensando es en obtener su propio beneficio. No le importa quitarle la vida a alguien, no le importa destruir una familia, un hogar, porque cuando tú le quitas la vida a una persona, no solamente estás quitando la vida a esa persona, estás destruyendo una familia entera, licenciado. Entonces, yo soy de los que entiendo y digo, Marino, que hay que trabajar en la familia. Definitivamente, definitivamente. Si no comenzamos por ahí, si no volvemos otra vez a la familia, realmente la situación va a continuar de mal en peor. Ciertamente es así, como usted dice, licenciado. Tenemos que trabajar en la familia, tenemos que volvernos a la familia. Tenemos que unir la familia, compartir, los padres, asumir el rol de padres y no permitir que estos aparatitos y la internet nos sustituyan en los hogares. Hay familias
en las cuales los hijos y los padres se comunican a través del chat, porque no tienen tiempo de compartir juntos, porque no se sientan a comer juntos, porque no se desayunan, no cenan, no interactúan. Sencillamente utilizan las redes sociales. Entonces, no es posible que sigamos así. Porque, ¿qué control hay en nuestro país sobre las redes sociales? Para que no malformen a los hijos. Que de hecho está ocurriendo. Sí, así es. De hecho está ocurriendo. No, y a veces ustedes se dan, que uno lo habla permanentemente, pastor, se da el momento en que por algún tipo de iniciativa la familia se reúne en el hogar o se reúne en un restaurante, lo que sea. Y ustedes ven cómo graban las fotos y los videos, que están todos reunidos, cada quien con su aparatito, y nadie atiende al otro. Ni el hijo entiende, ni le presta atención al papá, pero el papá tampoco, porque también el papá está concentrado en lo que es las redes sociales, pastor. Así es una pena realmente donde las redes sociales le han quitado un gran espacio a la familia, a la vida. Y es algo bíblico también, todo esto está en la Biblia. La Biblia establece y dice, por ejemplo en Mateo 24, donde habla, Jesús se sentó en el monte, en los últimos tiempos que Jesús estaba ya aquí en la tierra, en el monte de los Olivos, dice que Él se sentó con sus discípulos y le habló esta palabra diciendo, y estando Él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos. O sea, esta generación, a pesar de todo lo que ha visto, está viviendo el mejor momento. ¿Por qué? Pues estamos en los últimos tiempos. Licenciado y amados televidentes que nos ven, realmente las señales están cumpliéndose. Dice la palabra de Dios, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. ¿De qué está hablando el Señor en esta parte? Está diciendo de todas esas personas que se han levantado diciendo que son el Cristo, que son personas fraudulentas, que engañan dentro de las iglesias y fuera también, porque sabemos que los lobos están por todos lados. Pero sí hay un pueblo, un remanente que es fiel, un remanente que ha guardado la palabra. Le ha quitado el espacio Satanás con las redes, con todo a la familia. Ha destruido muchos matrimonios, muchos hogares, tantas cosas, niños violados, atormentados. Y todo es por causa de que estamos en el fin de los siglos. En estos tiempos nadie puede escapar de esto. Hermano, dice la palabra de Dios que ninguno de nosotros podemos escapar de la ira venidera de Dios. El licenciado decía algo ahorita, que había que convertirse, había que arrepentirse. La única forma que nosotros podemos lograr estar bien y tranquilo es si cogemos ese consejo, ¿qué? De convertirnos, licenciado, de arrepentirnos. Porque la única manera que se puede solucionar esto es con Cristo en la familia. La familia, por más que pueda ya, porque esto se salió de control. Ya esto se salió de control. Esto no se trata del gobierno ni del Estado. Esto trata de que la Biblia se está cumpliendo. Mateo 24, señales del fin. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos iba a haber ¿qué? Guerra, rumores de guerra, terremotos, licenciados, acontecimientos. Todo lo que está bien dice que el amor de muchos se enfriará. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por esa razón es que nosotros tenemos que estar con candado, con hierro, con verja. Parecemos que estamos presos domiciliarios en nuestras propias casas, licenciado. Y eso es parte de las señales del fin. Ya nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Lo único que Dios nos pide a nosotros es que nos humillemos. Esto no se trata de gobierno, se trata de nosotros mismos, de la familia, de los valores que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, de cómo, dice la palabra de Dios, instruir a nuestros niños en los caminos para que cuando sean grandes no se aparten de él. Por eso estamos, de eso que estamos hablando justamente. Y eso es lo que estamos nosotros planteando, de que todo comienza en el hogar. Así es. Le estoy diciendo, Marino, que los tres adolescentes, los tres menores del caso de Guaricano, un caso que ocurrió aquí entrando el año, Juan, este individuo no los asesina a ellos también, porque ellos tenían minutos que se habían marchado hacia la iglesia. Porque tenían ya varios minutos cambiados, listos para irse para la iglesia, porque la mamá y la abuela no estaban listas para irse. Ellos se desesperan y le dicen a la madre,
mami, la vamos a esperar en la iglesia. Nosotros queremos comenzar, que todo comience con nosotros en la iglesia. Y es en ese momento cuando este verdugo llega, no los encuentra a ellos en la casa, pero al no verlo en la casa, él va a las habitaciones y no los encuentra, va al patio de la casa y no los encuentra. Y entonces, ¿qué decide? Quitarle la vida, pastor, a la que era su compañera y a la madre de esta, que estaban las dos preparándose para ir para la iglesia también. Santo Señor. Una tragedia. Entonces, gente que cuando conversaban conmigo ayer, me explicaban esto, hasta se engranojaban, porque ellos dicen que solamente Dios pudo salvarle la vida a esos tres jóvenes. Amén. Porque era que la intención era acabar con la todos. familia. Entonces, eso es que grave lo que está pasando, pastor. Tremendo, eso es algo fuerte, de verdad, dice que conmueve el corazón de Dios cosas como esa, pero todo está escrito. Está escrito aquí en la palabra de Dios, donde en los últimos tiempos no había hijo para padre ni padre para hijo. Lamentablemente la sociedad tiene que entender algo, y es que por más que nosotros brinquemos, saltemos y no olvidemos de que esto es real, esto se está cumpliendo, la palabra se está cumpliendo. El amor es la esencia de todo, el amor. Pero es inexplicable, mucha gente no entiende que en un momento una persona se puede airar y quitarle la vida a otro, pero es cuando la persona deja que Satanás, el enemigo, el maligno, opere a través de esa persona. Y esa concupiscencia, el deseo de maldad, porque Satanás no puede operar, licenciado, si usted no tiene concupiscencia para matar. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo interno, el deseo interno. Por esa razón es que la gente no se quiere apartar del pecado. Y es de verdad, es lamentable, muy lamentable. Juan, pero antes había un poco más de integridad en la familia, había más concentración, los padres tenían un poco más de control de los hijos respetaban más a los padres. Pero es que ahora hay un descarrilamiento de ambas partes, tanto de papá y mamá como de los hijos. Y siguiendo con lo que es el tema y el mismo libro que estamos usando, aquí en Mateo 15:4 dice la palabra: el Señor manda, no comenta, manda que los hijos honren a su padre y a su madre. Y especifica el Señor para que te vaya bien y seas de larga vida. Hoy lo que vemos es lo contrario. Los jóvenes duran poco, pero además no tienen un gran desarrollo ni un buen vivir. Si algo es resaltable y positivo dentro de esta tragedia que ustedes acaban de señalar de los guaricanos, primero que ellos lograron sobrevivir porque obedecieron también un mandato del Señor que dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. El otro elemento resaltable en esos mismos tres jóvenes es por su edad. En este tiempo, decir que tres jóvenes entre 9 y 15 o 16 años estaban en la iglesia a las 8 de la noche el 31 de diciembre, eso es un material en extinción para este tiempo. Pero lo más lamentable es, y nosotros le pedimos a Dios que derrame grandes bendiciones sobre este canal, sobre su persona, porque es un medio que permite que podamos aportar algo para este mal que afecta y daña tanto a nuestra sociedad. Por nuestra parte, nosotros a través de la Federación de Iglesias Evangélicas Dominicanas hemos pretendido y nos hemos enfocado en aportar un grano de arena, puesto que hay instituciones como el Ministerio de la Mujer, está la Procuraduría General de la República, hay un sinnúmero de fiscalías de tratamiento y protección a niños, niñas y adolescentes. Pero mientras más proliferan estas instituciones, entonces uno va también notando que va aumentando el número de feminicidios. Y lastimosamente, cuando disminuye en 1 o en 2 el número de víctimas, nos conformamos con decir que este año fue mejor que el anterior. Sí, eso es verdad. Sin embargo, yo comentaba ahorita que lo interesante no es conformarnos porque el asunto de las estadísticas estén bajando, porque aquí, Marino,
aquí las autoridades muchas veces presentan como un logro cuando para un periodo, pastor, se espera que haya X cantidad de hechos y porque ocurra un hecho menos, un solo hecho menos que ocurra que el anterior, lo quieren prestar como un logro. Y yo decía que el hecho no es, pastor, que en la casa del vecino haya problemas y yo me conforme porque en la mía también llegue. Es que yo entiendo que lo interesante es que en la mía el problema no llegue y que yo pueda contribuir a solucionar el problema del vecino, Marino. Definitivamente, definitivamente. Lo que pasa es que en nuestra sociedad se ha producido una inversión de valores. Y eso es bíblico también. Está escrito que a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno malo. Ese es el cumplimiento de la palabra. Ahora, ¿qué resalta también este acontecimiento trágico? La importancia de conectar la familia a Cristo. Cuando usted pone a Cristo en medio de la familia cambia. La familia es diferente. Hay que conectar a Jesucristo con tu hogar, con tu familia, con tus hijos. Porque si estos muchachos no hubiesen sido conectados a la iglesia, a Jesucristo, hoy no estuviesen vivos. Sí, así mismo lo resaltan ellos, pastor. Pero, pastor, ¿qué hacer? ¿En qué trabajar? ¿Qué hacer? Oye este texto, dice el Señor en su palabra, dice en San Juan 12, versículo 42, dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Oye este punto. Dice, pero a causa de los fariseos, no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Cuando habla de los gobernantes, el Señor está hablando de su palabra, de muchas personas que saben lo que tienen que hacer, pero tienen miedo de la sociedad, tienen miedo de hacer la voluntad de Dios. Y cuando habla de los gobernantes, estamos hablando de aquellas personas que están en eminencia, aquellas personas que no gobiernan, que no presiden, conforme a las Escrituras. Dice la palabra de Dios, que ellos saben las cosas que tienen que hacer, pero no las hacen por temor. Entonces, ¿qué es lo que necesita la sociedad? Necesita ser gobernada con personas que tengan temor de Dios, no una doble moral, sino alguien que tema a Dios de verdad, que quiera cumplir la palabra. Solamente se puede arreglar esto si el pueblo se humilla, si la gente empieza a buscar a Dios de verdad, en espíritu, en verdad, inculcando los valores primeramente bíblicos. Me alegro mucho que todavía en este país se permite que el evangelio se predique en algunos lugares, aunque en algunos sitios está prohibido, pero hay muchos lugares que se está predicando. Este país, licenciado, es uno de los países más cristianos del mundo entero. Fíjense que hay una gracia de Dios, a pesar de tantas maldades que vemos en esta tierra. Dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta sociedad? Una sociedad que fácilmente quiere trabajar de mano a mano con Dios, pero también con la otra mano quiere trabajar con el maligno. Entonces, Dios es celoso. Dios no comparte su gloria. Dios te dice a ti, mira, yo no quiero que tú mientas. ¿Por qué? Porque los mentirosos son hijos de Satanás. Entonces, no vale la pena que tú vayas donde Dios a confesarte y decirle, Señor, tú eres bueno, yo te amo, yo te quiero. Pero cuando salgas de ahí, de esa esquina, vayas a beber en una esquina, a una juca, a golpear a tu esposa, a golpear a tu mujer, maltratar a tus hijos, maltratar a tus hijos, a ofender al amigo, al vecino. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Los gobernantes, ¿qué Dios le está diciendo a los gobernantes? Vamos a poner el caso de Juan el Bautista. Cuando vemos el libro de Juan, San Juan capítulo 3, vemos a Juan el Bautista bautizando en el río Jordán. Se acercaban a él. ¿Quiénes se acercaban a él, licenciado? Se acercaban a él los soldados, los gobernantes, los publicanos, los recaudadores de impuestos, todos. ¿Y qué le decía? Le decía a él, mire, no extorsionen, denle al que no tiene, denle al pobre. A los soldados le decía, no levanten falso testimonio. ¿Para qué? Él estaba diciendo las cosas que iban a pasar y lo que estaba pasando en él, porque esto no es nuevo. Esta maldad que está pasando ahora no es nueva. Satanás siempre ha querido destruir la humanidad y nos usa a nosotros mismos para destruirnos a nosotros mismos, licenciado. Yo entiendo y creo también de que hay que motivar, Marino,
a que entonces también nuestros gobernantes den señales. Porque también es importante, pastor, que la cabeza dé señales. Ahí es que está el problema. Porque también es importante. Yo recuerdo que en una ocasión, o en 2 ocasiones, yo llegué a ver al actual presidente de la República, Danilo Medina, en la concentración de la Batalla de la Fe. Sin embargo, la Batalla de la Fe cumplió 55 años, donde la Federación estuvo participando, la Federación de Iglesia Evangélica estuvo participando. Y siempre la Batalla de la Fe le envía invitación al presidente de la República. Pero el presidente no ha ido, no ha estado asistiendo, pastor. No ha estado asistiendo, Marino. Y si el pueblo en esta coyuntura ve que su presidente asiste a un evento de esa índole, ¿qué usted cree que puede pensar, Marino? Es una señal. Es una señal definitivamente. Ahora, cuando se envía contrario, no voy, es también otra señal. Porque yo creo, pastor, que para las cosas de Dios no hay oportunidad de posponer. No. Lo de Dios está primero. Primero. ¿Usted no vio un mensaje que yo le mandé a ustedes, que es algo que yo no encuentro cómo ponerlo? Es algo sencillo, Marino, Juan y pastor, pero cuando usted le busca la esencia a ese mensaje que me llegó a mí también por vía, y señores, y por vía de quién me llegó a mí, fue por vía de un jovencito de 14 años. Él me envía ese texto donde dice que un anciano de 80 años va caminando por la calle, se marea, le da un asunto, lo llevan a un centro médico y en el centro médico lo reciben al señor y le ponen oxígeno por 24 horas. A las 24 horas le retiran el oxígeno, el señor se recupera y él pasa por la administración del centro médico y le dan una factura de $4,000 porque duró 24 horas con oxígeno puesto, le están cobrando $4,000. Y cuenta el texto que el hombre se riega y se faja a llorar y a dar grito que eso no tiene mamacita. Y le preguntan que si es que no tiene dinero, que qué le pasa. Dice él, no es que no tengo dinero, yo tengo dinero para pagar los $4,000. El problema es que si a mí me están cobrando aquí $4,000 por 24 horas, ¿cuánto yo tendré que pagarle a ese Rey de Reyes? Señor de Señor. Por 80 años que yo tengo recibiendo oxígeno sin pagarle un centavo. Sin pagar un centavo. Wow, es fuerte, muy fuerte. Tremenda enseñanza. Es grande. Y aquí hay gente que está convencida, está sumamente convencida, como usted decía, pastor, de que ahí hay alguien. Mire, yo les voy a decir una cosa a ustedes. Cuando yo escuché estas últimas palabras previo a su juramentación del presidente recién posicionado de Brasil, Jair Bolsonaro, para mí son cosas sorprendentes. Porque un ser humano que va a dirigir millones de personas, decir que la iglesia está primero, que Dios está primero. Gloria a Dios. Santo. Y que hay que buscar de Dios. Usted se entiende y dice, pero ¿y entonces? Son señales. Entonces ese señor está dando señales. Y él está diciendo también que en Brasil la familia tiene que ser primero. Así es. Así es. De hecho, licenciado, conforme a la palabra de Dios, en el libro de Génesis, lo primero que Dios instaura, después que es la familia, le dice a Adán y a Eva que se multipliquen. Eso es lo primero que Dios hace. Pero también cuando nos vamos aquí a un caso que todos recordamos, que es el caso de Sodoma y Gomorra, cuando Dios destruye las ciudades, es un hecho lamentable, pero ¿por qué la destruye Dios? Por el pecado. Dios, la Biblia dice, yo no cambio, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros, lo que sabemos la verdad, lo que conocemos que existe Dios en los cielos, tenemos que saber que Dios es un Dios de justicia. Licenciado, nadie en esta tierra, dice la palabra de Dios en Corintios, que es necesario que todo hombre, toda mujer, después que haya muerto, tenga que presentarse ante el tribunal de Cristo. Tenemos que comparecer todos nosotros ante un tribunal. Todavía, por ejemplo, estas personas de cuello blanco que andan por ahí impecables,
que aparentemente no tienen nada y que no le deben nada a la sociedad, ellos no están entendiendo, y quiero que reciban este mensaje de parte del Señor. Todos nosotros, los moradores de la tierra, tendremos que presentarnos delante de Dios, a dar cuenta a Dios. ¿Y sabe qué? A Dios no se compra, como usted mencionaba el caso ahorita de este personaje que salió y de que salió fue a cantar y a fiestar, que de hecho también él se convirtió en la cárcel, pero no pudo perseverar. Pero el fin es que todos nosotros tendremos que dar cuenta a Dios. No hay nadie en la tierra, hermano, nadie puede escaparse de este juicio. Todo ser humano, los que murieron, los que no han muerto y los que van a morir, todo el mundo tendrá que comparecer ante ese tribunal. Por eso dice la palabra de Dios, que nos arrepintamos, nos humillemos, como aquella ciudad que menciona la Biblia en Nínive. Dice la palabra de Dios que esa ciudad también estaba corrompida por el pecado, estaba corrompida por la maldad. Era tan perversa esa ciudad que ni aún el profeta Jonás quería ir. Todos conocemos la historia de Jonás, que se lo tragó un pez. Ni Jonás quería ir a esa ciudad, de la malvada que era. Pero esa ciudad, ese rey, ahí vamos con los gobernantes, hizo algo que marcó al mundo. ¿Qué hizo el rey? El rey fue uno de los primeros que dijo, no, vamos a aclamar a Dios, vamos a humillarnos, vamos a rogar en ceniza. Eso fue tan fuerte que dice el rey mandó a vestir hasta los animales. Dice a los animales, vítanmelo de silicio. Aquí no vamos a humillar a todo el mundo. Desde todo lo que respire se va a humillar aquí. Y él fue el primero, se vistió de silicio, se humilló. Que ese es el mensaje que usted estaba hablando ahorita. Decía que los gobernadores tienen que mandar señales. Tú no puedes venir a decir que crees en Dios y mintiéndole al pueblo, sabiendo que hay maldad, que hay gente corrupta. Un gobernante inteligente que ama a Dios, que sabe que tiene conocimiento bíblico, se rodea de personas santas, sanas y puras. ¿Para qué? Para que lo ayuden por buen camino. Pero no puedes llenarte la vida de mentira, de engaño, creyendo como que Dios no te está mirando. ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios, que daremos cuenta a Dios de cada palabra que sale de nuestra boca, cada palabra ociosa, todo lo que tú has hecho, has dicho. Mira, ahora mismo estamos en este canal. Hay cientos de personas que nos están mirando, pero también nos está mirando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios, donde estén 2 o 3 en su nombre reunidos, entonces Jesús está ahí. Y estamos aquí en el nombre de Jesús. O sea, todos los gobernantes, todos los seres humanos en la tierra tendrán que dar cuenta a Dios. Licenciado, pero si hay una parte que Dios lo único que quiere es que ninguna alma se pierda. Si nosotros nos humillamos, si creemos en Jesús y nos arrepentimos de corazón, seremos salvos. Y le voy a dar un pequeño testimonio de alguien que me dijo, un gran amigo, que me dijo que vio a su hija presenciar un atraco. Y yo estoy hablando de fe, ¿eh? Esto es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que uno lo atracaba, eso me marcó, eso me impactó, yo lo compartí con mi iglesia, donde ella dice que donde es una niña inocente, menor de edad, ve a unos atracadores y dice ella en su corazón, ojalá y se le apague el motor. A mí eso me marcó muchísimo. ¿Por qué? Porque esa joven declaró una palabra sin saber. Ella lo más lejos que pensaba que Dios iba a escuchar esa parte. Y dice que me cuenta ese gran amigo que sí se le apagó el motor y agarraron los atracadores. Y después que lo agarraron, Dios puso a ella misma a interceder para que no mataran a esos hombres a golpe. Eso me marcó. ¿Por qué? Porque la gente tiene que entender, la sociedad tiene que entender, licenciado, que estamos hablando y Dios no está escuchando. Esa muchacha, esa jovencita, esa niña, una niña inocente, solamente lo pensó en su corazón y lo dijo, ojalá y se le apague el motor. Entonces se está dando testimonio, hermano, de que Dios escucha en nuestros corazones. Oye, está en los cielos, y eso fue rápido, fue como un mandato. Ok, ¿tú quieres que se te apague? Vamos a apagar ese motor. Y se apagó el motor. Pero si nosotros nos unimos y creemos y nos arrepentimos de corazón, Dios puede cambiar esta nación. Dios la puede transformar. Si los gobernantes, como usted dice, mandan señales de que de verdad están arrepentidos, se alejan de una cosa que a Dios no le agrada. ¿Sabe una cosa que a Dios no le agrada? La idolatría y la hechicería, ni la mentira, el pecado, licenciado. Pero yo quiero que
el pueblo reflexione. Estamos sin Cristo, no hay esperanza. Entramos gozosos y yo me alegro porque este canal le da la primicia al Señor y otros canales más que se van a añadir. Yo sé que mucha gente va a acercarse a Dios. República Dominicana es un país bendecido. Desde hace miles de años, desde hace cientos de años, República Dominicana es bendecido. Así que, licenciado, esta sociedad necesariamente va a tener que dar la vuelta. Vamos a hacer una pausa en este segundo tiempo, porque tenemos que brindarles a ustedes las noticias y las efemérides. Entonces, después de las efemérides y las noticias, nosotros seguimos comentando aquí hechos y poniéndolo en las manos de Dios. Y recuerde que al final, tanto Juan Castillo como el pastor y Marino van a orar por la familia, van a orar por este pueblo y van a orar por nuestra sociedad. Pausamos y retornamos en breve en esta entrega especial de Primera Hora, el matutino, hoy haciéndole un tributo al Rey de Reyes.